Debido en la última demanda y los constantes cambios en el precio de la gasolina, sería una gran ventaja que podamos contar con una manera en la cual, dependiendo de cierta distancia en la que nosotros recorremos para realizar con éxito nuestras tareas diarias, desde tener que ir al trabajo desde nuestra casa y viceversa, y asimismo es un gran inconveniente que no podamos obtener la transparencia total de nuestros gastos totales del auto o siquiera un aproximado. Pero no solamente nos detengamos ahí, ya que también podemos aumentar los gastos futuros. Por eso nos ideamos una forma de al menos prever cuánto es lo que gastaremos en cuestión de la gasolina de nuestro auto. Como actualmente en la Ciudad de México utilizamos más del 90% de las personas gasolina magna por su precio, nosotros hemos planteado una función en la cual calculemos el precio según la distancia recorrida en kilómetros y terminemos con nuestro resultado total de cuánto fue lo que gastamos en gasolina. Una vez que tenemos claro lo que necesitamos y cómo queremos manejar correctamente todos nuestros gastos, hemos pensado en desarrollar una función con una entrada de distancia recorrida y conforme a eso obtengamos lo que gastaremos aproximadamente por lo recorrido. Para nuestro planteamiento utilizaremos a un contador, una persona sin nombre, la cual podamos observar todo lo que evalúa en la función, inspirándonos en que los contadores pueden llegar a enfocarse en este tipo de tareas sobre checar cómo va el tratamiento de los gastos, por lo que nuestro problema es el siguiente. Un contador tiene un auto estándar. Él quiere saber cuánto dinero gana en gasolina. Si tenemos en cuenta que un auto estándar, como el del contador que pesa entre 1000 kilogramos y 2000 kilogramos, cada 9 kilómetros gasta un litro de gasolina y que actualmente el precio de gasolina magna en la Ciudad de México está a 22.05 pesos. Podemos sacar el precio de la gasolina dependiendo de la distancia recorrida del auto del contador. Respectivamente el problema, podemos tener en cuenta que para obtener los datos de nuestra función, como lo hemos visto y desarrollado en el semestre, tendríamos dos variables constantes. Por un lado, la primera sería que un auto estándar pese entre 1000 kilogramos y 2000 kilogramos. Gracias a ese peso, conforme el auto se mueve, gasta un litro de gasolina cada 9 kilómetros. La siguiente variable independiente sería el precio de la gasolina magna, actualmente en la Ciudad de México, que es de 22.05 pesos. Nuestra variable independiente sería la distancia recorrida y finalmente nuestra variable dependiente sería el resultado que obtenemos de nuestra función, lo que podemos interpretar como el gasto total. Gracias a que sabemos cuánta gasolina se gasta durante los 9 kilómetros, podemos deducir que para obtener el coste total, o sea nuestra variable independiente o f de x, tendríamos que multiplicar el precio de la gasolina, lo que sería nuestra primera constante, entre la distancia recorrida o nuestra variable independiente. Todo esto lo dividimos finalmente entre la distancia recorrida, la cual es igual a nuestra segunda constante. El resultado sería el que se muestra actualmente en pantalla. Nuestra función claramente podemos dar en cuenta que está limitada, ya que no hay distancias negativas. Entraremos en detalle más a fondo, cuando podamos analizar por completo las características de la función que acabamos de realizar. Gracias a esta función podemos prever cualquier gasto de cualquier auto estándar en la Ciudad de México. Una vez explicada la introducción, comencemos a explicar las características de funciones, el cual explicaremos las siguientes características: dominio, imagen, gráfica, el tipo de gráfica que es, continuidad, monotonía, función inversa, curvatura y su clasificación. Lo primero que tenemos que hacer es la gráfica. La gráfica se saca tabulando con la función. Tabular es sustituir valores de 1 a 10 y de 1 a menos 10 para que nos salga la gráfica. Y una vez que nos salgan los valores, debemos de poner los puntos en la gráfica y unirlos. Una vez hecho eso, sacamos el dominio y la imagen. Recordamos que el dominio es el eje de las X y la imagen es el eje de las Y. En este caso el dominio es de 0 a infinito y la imagen es de 0 a infinito. El dominio puede variar debido al tipo de dominio que tengamos. Si tenemos un dominio natural, esto quiere decir que nuestros valores tienen un máximo, y si es un dominio está dado con la función, esta nos dice que no tiene un límite. Ahora sigue la continuidad. Esta se saca si se puede hacer en un solo trazo. En este caso sí se puede, por lo tanto su continuidad sería de 0
a infinito. Después sacamos la monotonía. Recordemos que la monotonía se tiene que saber si es creciente y decreciente. Para saber si es creciente y decreciente debemos de ver si aumenta y baja la gráfica, hacia qué dirección va. Si va hacia abajo es decreciente y si va hacia arriba es creciente. En este caso es creciente y sus valores son de 0 a infinito. En la monotonía hay máximos y mínimos. En este caso tiene mínimos absolutos. Este punto se saca viendo cuál es el punto máximo y cuáles son sus puntos mínimos absolutos. Este punto se saca viendo cuál es su punto máximo y cuál es su punto mínimo. En el caso se muestra que el punto mínimo son de 0 a 0. Después sacamos la curvatura. En este caso la curvatura se saca si se aprecia una curva en la función. Si no, no hay. En la función está planteada, no se aprecian curvas, por lo tanto no tiene. Después vemos que el tipo de gráfica que es, en este caso es algebraica. Para saber si una función es algebraica debemos de tener en cuenta que hay dos tipos de gráficas. Una es algebraica y otra es la tangencial. Para saber si es algebraica se debe ver en la función si contiene una suma, resta, multiplicación, división, raíz o potencias. Si no contiene ninguna de estas operaciones se le denomina tangencial, el cual no es el caso de esta función. Y por último vemos su clasificación. Recordemos que se traza una línea en la gráfica para ver si es biyectiva. Si toca en dos puntos no es inyectiva, y si toca en un punto de la gráfica sí es inyectiva. Esto conlleva que si es inyectiva y para que sea suprayectiva tenemos que la imagen es igual que al del codominio. Si estos no son iguales se le considera que no es suprayectiva. En este caso no tenemos una función inversa, porque al no ser inyectiva y suprayectiva no se podría ser biyectiva. Pero en este caso sí es inyectiva, pero no es suprayectiva. Entonces no es biyectiva. Ya analizada nuestra función y sus características, se explicará de mejor manera en el ejemplo dado anteriormente y algunos más usando de base el mismo planteamiento del problema con diferentes datos para dejar en claro el uso y funcionamiento de la función. En el problema que hemos propuesto, la pregunta que el contador se hace es ¿cuánto gasta el contador si recorre 65 kilómetros en la primera semana? Recorre 110 kilómetros en la segunda y tercera y finalmente 68 kilómetros en la última semana. Entonces si el contador recorre una distancia total de 353 kilómetros en un total de 4 semanas, esto se sabe al sumar los kilómetros recorridos planteados en el problema, considerando que el precio por litro de la gasolina magna es de 22.05 pesos y se nos aclara que el auto puede recorrer 9 kilómetros por cada litro de gasolina aplicando nuestra función, la cual es 22.05 por x entre 9. En este caso se cambiaría el valor de x por los kilómetros totales recorridos, lo cual nos daría 22.05 por 353 entre 9. Haciendo las operaciones correspondientes, obtenemos un total de 864.85 pesos. Esta sería la cantidad de dinero que ocuparía el contador para su auto en el mes. En otra situación, por ejemplo, si decimos que cualquier persona con un auto estándar recorre al mes solo 100 kilómetros y con el mismo precio en el costo de la gasolina que en el ejemplo anterior, la función sería la misma y solo se cambiaría el valor de x por los 100 kilómetros. Entonces quedaría la función como 22.05 por 100 entre 9, dándonos como resultado 245 pesos. Ya hemos terminado de comprender, analizar y poner en práctica nuestra función. Podemos sacar de esto que podemos obtener cualquier gasto absolutamente con funciones. Podemos simplificar más dudas o incógnitas de nuestra vida diaria
con estas funciones que nos ayudan a llevar nuestra vida de una manera más controlada y mejor para todos. Claramente todos sabemos que las matemáticas fueron hechas para esto, para ser una forma de poder interpretar el mundo y así realizar operaciones para llegar a un resultado. Podríamos interpretar todo lo que hacemos en forma de funciones y hacernos una vida más simple o sencilla. En cuestión, al menos esta función nos ayudará a quitarnos una duda realmente, pensar cuánto es lo que gasta de gasolina una persona normal. Podríamos incluso llegar a hacer comparativas sobre lo que gana una persona y cuánto de ese porcentaje se va simplemente a la gasolina. Podríamos abrirnos los ojos sobre cómo cada vez la vida puede llegar a incluso ser mayor dependiendo de dónde vivamos y el impacto que eso tiene en la sociedad.